Capítulo 1. Un monstruo extraño y un nuevo hallazgo. Parte 3. ¿Pasa algo? Pregunté, viendo a Ryul levantar la lanza. No era inusual verlo tomar un arma en sí mismo. El jefe lo había llamado un hábil cazador, por lo que deducía que tendría más interés en las armas que la mayoría. Lo extraño fue que inmediatamente había ido a por la lanza. La alineación solo consistía en una serie de cuchillos, algunos baratos, producidos en masa y otros destinados a cocinar, y el botín de la matanza de los esqueletos el día anterior, incluidos sus arcos. Los arcos tampoco eran malos en cuanto a calidad y probablemente se venderían por una cantidad decente. Dadas sus propias habilidades de tiro con arco, Ryul habría podido ver eso, así que habría adivinado que su atención se llamaría allí primero. Sin embargo, había cogido la lanza, lo que despertó mi interés. Después de examinar el arma, Ryul satisfizo mi curiosidad. ¿Visto esta lanza antes? No, decir eso no le hace justicia. Esta lanza era de mi padre. Eso lo explicaría. Había varias formas diferentes en que surgían los esqueletos, pero la más espeluznante fue cuando, por una razón u otra, emergieron de los restos de una persona fallecida. Para ser justos, no se trataba solo de esqueletos, ese era un posible origen de los no muertos en general. Las circunstancias cambiaban en cuanto a los no muertos de un orden superior, como vampiros y demás, pero era bastante común que los que se alimentaban del fondo, como esqueletos y zombies, se originaran a partir de cadáveres. Por eso las organizaciones religiosas gestionaban estrictamente los cementerios y porque los pueblos pequeños como este reducían el riesgo celebrando festivales estacionales durante los cuales rogaban a los espíritus de los muertos que siguieran adelante. Bueno, gracias al cetro del reino de Yaaran, las cosas aquí fueron un poco diferentes. Para empezar, el riesgo de que los no muertos se levantaran era bajo, lo que a su vez explicaba por qué las organizaciones religiosas tenían menos influencia. En cualquier caso, dado que ese era un posible origen de los no muertos, no era inusual que algunos empuñaran las armas que habían usado en vida. En resumen, un soldado esqueleto empuñando el arma del padre de Ryul significaba, ese soldado esqueleto era tú. Probablemente fue mi padre, sí. Dudo que alguna vez haya esperado que terminaría devastando su propia aldea después de su muerte. Yo, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste, Rent. Realmente, había perdido la cuenta de la cantidad de veces que me había agradecido en este momento. Realmente no necesitas seguir agradeciéndome, dije. Aparte de eso, ¿puedo preguntar cuándo murió tu padre? No preguntaba porque fuera insensible. Bueno, tal vez lo estaba, un poco, pero definitivamente no hasta el punto de sentir la necesidad de reabrir las viejas heridas de otras personas. Hice la pregunta porque era necesario saberlo. Podría llevarme a descubrir más sobre el origen de los esqueletos. Hace unos 3 años, dijo Ryul. Vio un goblin deambulando por la zona y reunió a los aldeanos para matarlo antes de que pudiera avisar a su grupo. Verás, un solo goblin está dentro de las capacidades de lucha de un grupo de aldeanos. No solo eso, sino que mi padre era un hábil cazador, mucho más que yo. También sabía usar una espada y una lanza, debido a que fue un soldado de la ciudad en su juventud. Fue él quien me enseñó a usar el arco. Así que el padre de Ryul había sido guardia de la ciudad durante su adolescencia y sus 20s, luego se casó y regresó a su ciudad natal para mantener a sus padres. Era una historia común, incluso entre los aventureros. De hecho, así fue más o menos lo que le sucedió a la mayoría de ellos que se habían mudado a la ciudad desde el campo, en busca de fama y fortuna. Después de todo, solo una pequeña fracción podría tener éxito. El resto aprendió sus límites y su lugar en el mundo, y regresó a donde pudieran encontrar una modesta felicidad para sí mismos. El padre de Ryul debió haber tenido una historia similar. Pero regresar a tu ciudad natal, enseñarle a tu hijo las habilidades que dominabas y verlo crecer hasta convertirse en un buen hombre. Esa no fue de ninguna manera una mala vida. Cuando alguien tiene un legado, puede sentirse tranquilo. De ese era el tipo de cosas de las que provenía la felicidad. Parece que tu padre era un gran hombre, Rent. Sí. En lo que a mí respecta, era el mejor padre que cualquiera podría pedir. Al final, sin embargo, había algunas cosas que ni siquiera él podía hacer. Especialmente cuando se trata de monstruos. ¿Con eso, te refieres a, sí? Fue ese goblin quien lo mató. Excepto que no era solo uno, eran más de 10. Según los otros aldeanos que apenas escaparon con vida, él mismo tomó la retaguardia para asegurarse de que todos escaparan. Gracias a él, todos regresaron, aunque gravemente heridos. No puedo contar la cantidad de veces que me pidieron disculpas. A veces todavía lo hacen. No era de extrañar, dicho sin rodeos, ¿no sería incorrecto decir que habían dejado morir al padre de Ryul? La culpa debió pesarles bastante. Sin embargo, ese podría haber sido el mejor resultado,
Dadas las circunstancias, había muchas posibilidades de que hubieran criticado al padre de Ribul y justificado sus propias acciones ante sí mismos. La razón por la que eso no sucedió probablemente se debió a quienes eran Ribul y su padre como personas, así como a la naturaleza inherente de los aldeanos. Después de todo, cuando luché contra los esqueletos, ellos juraron respaldarme, llegando incluso a decir que incluso se usarían a sí mismos como escudos por mí. Quizás los aldeanos que habían sido rescatados por el padre de Ribul eran los mismos que vigilaban el pueblo desde detrás de la colina. Sin embargo, todo eso es cosa del pasado, dijo Ribul. No les guardo rencor en absoluto. Si hubiera estado en su lugar, dudo que hubiera podido hacer algo diferente. Y aunque estoy triste por su fallecimiento, también estoy feliz de que mi papá haya sido un gran hombre hasta el final. Tú también eres un buen hombre. Creo que habría guardado rencor si hubiera sido yo. No lo harías, Rent. Puedo decirlo, piensas demasiado en mí. Volviendo al tema, sin embargo, el hecho de que el arma de tu padre esté aquí significa que se convirtió en un soldado esqueleto. Y eso significa que existe la posibilidad de que los esqueletos provengan del lugar donde falleció tu padre. En lo que respecta a su entierro, no pudimos darle uno. Los goblins estuvieron a cargo de un aventurero que contratamos, pero como estaba a una buena distancia de la aldea, el riesgo de monstruos era demasiado alto para hacer el viaje. Tampoco pude persuadir al aventurero para que me ayudara. En realidad, a los aventureros de Malt no les habría importado ayudar en algo así. El aventurero al que preguntamos era solo un vagabundo. No quiero hablar mal de ellos, pero no estaban particularmente preocupados por nada más que matar a los monstruos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.